¿qué tal? Bienvenidos al 9º episodio de la 3ª temporada de Hilos de Conciencia. Nuevamente con Mavi, Mel, y el día de hoy traemos un tema muy interesante y vamos a continuar con esto de la transformación de ADKAR, pero ahora vamos a hablar de los roles. Y hoy vamos a hablar del rol de RH en el cambio. Buenísimo. ¿Cómo están? Súper, muy bien. Genial. A punto de cerrar, démosle. Punto de cerrar que La tercera temporada. Sí, es sí. cierto. Buenísimo. Pues la primera pregunta que viene, y como dijimos, sí vamos a hablar del rol de RH en los cambios, pero tal vez dando un paso atrás, ¿quién es el dueño del cambio? ¿Quiénes son esos jugadores que deben apropiarse del cambio? Buenísimo. Bueno, a ver, esta es como la pregunta del millón, ¿verdad? ¿De quién es el muchachito? Yo creo que es uno de los problemas, ¿verdad? O de las situaciones que vemos siempre en procesos de gestión de cambio, porque pareciera que se tiran la chibolita, ¿verdad? Es que esto le toca a recursos humanos y se asume que todo tema que tenga que ver con gente automáticamente es propiedad y responsabilidad de RH. Sin embargo, a donde yo me fui fue a los principios de cambio. Y uno de los principios de cambio es que no hay cambio organizacional sin cambio individual. Entonces, si tú me preguntas quién es el dueño del cambio, cada una de las personas que está en la compañía. Porque a menos que se den la vuelta y cambien, todos en la organización no podemos hablar de cambio organizacional. Entonces, yo diría que el líder es el dueño del cambio, el champion es dueño del cambio, el sponsor es dueño del cambio, el equipo implementador es dueño del cambio. El colaborador que va a ser impactado es dueño del cambio. El proveedor que va a ser impactado también por un nuevo proceso es dueño del cambio. El cliente interno. De alguna manera todos, para mí esa es la respuesta, todos son dueños del cambio. Cada uno con distinta responsabilidad, con distinto rol, con distinto alcance dentro del proceso, pero todos tienen que poner su granito de arena y todos tienen que decirle que sí para que el cambio pegue. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con María Virginia. Creo que todos tienen que apropiarse del cambio, ¿sí? Si hay alguno de los roles que no se apropia, en definitiva, no funciona, ¿verdad? Si los sponsors no se apropian, pues, ¿cuáles son las estadísticas de qué porcentaje de los procesos de cambio fracasan porque no hubo un buen sponsorship, ¿verdad? Si el área de comunicaciones o el área de recursos humanos no se apropia su parte, lo mismo. Si cada colaborador no se apropia, igual. Ahora, ¿quién entrega cuentas del proceso, digamos? Creo que ahí depende mucho de la iniciativa de cambio que se esté llevando a cabo, ¿verdad? Ahí pienso que es el líder funcional o el experto funcional, el experto en la materia, el experto técnico, el que es el dueño principal de ese proceso de cambio y es el que tiene que articular alrededor de su iniciativa o de su idea o de su proyecto a todos estos otros jugadores. Entonces creo que si bien es cierto, todos se tienen que apropiar, ¿sí? Hay un dueño per se que es el que lo está impulsando, ¿verdad? Genial. Entonces por aquí escuchamos que, bueno, cada uno es una persona que debe hacerse responsable, es dueña desde su lugar. Y por este lado estamos escuchando que también hay cierto accountability para esa persona, digamos, como el sponsor mayor. Entiendo que es por lo que estamos viniendo. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta y es, entonces, ¿qué específicamente le corresponde a RH? ¿Verdad? Exactamente. Vamos ya a bajar un nivel en la pirámide organizacional y en tema... ¿Qué específicamente? Vamos a arrancar con qué específicamente le corresponde a RH y luego pues, a seguir la conversación. Súper. Yo creo que dentro de los roles, donde me fui al modelo de Ulrich, dentro de los roles de RH, uno de los 4 roles de RH es ser un champion, ¿verdad? O un promotor, creo que es en español, del cambio. Pero es uno de sus 4 roles, ¿verdad? No es que él sea el responsable de todo. Entonces, desde ese lugar de que él es promotor y facilitador del cambio, yo creo que lo que le corresponde es precisamente eso, es crear las condiciones, preparar a los líderes, acompañar el proceso para que el cambio pueda germinar, ¿verdad? Y entonces
Yo diría que es un rol de coach, de facilitador, para crear la conciencia, acompañar a los líderes en el desarrollo de las habilidades necesarias para que los líderes puedan gestionar el cambio en sus equipos, poder de alguna manera diseñar programas de formación o diseñar incentivos o programas de reconocimiento para incentivar el cambio. Y dependiendo de la estructura que tenga la organización, también hay un rol que tiene que ver con ser el storyteller y con ser el narrador o ayudar a construir narrativas y mensajes para hacer el despliegue y poder brindar claridad y la información que sea necesaria para acompañar el proceso. Sí. Yo me fui, es que visualmente lo tengo acá y es lo que me está retumbando ahorita mientras Cris hacía la pregunta, pero me fui a esta gráfica de ProSite de las primeras páginas siempre de esos estudios en donde está el cambio y está la flechita del proyecto, ¿verdad? Y está la flechita de la gestión del cambio en el proyecto, ¿verdad? Entonces, que uno es la parte técnica del cambio y la gestión del cambio es la parte humana, ¿verdad? Es el people side of change. Entonces, el rol de recursos humanos para mí es el guardián del people side of change, ¿verdad? Es el guardián que cuida a las personas en los procesos de cambio. Y eso lo hace a través de asumir distintos roles. En algún momento puede ser el rol o la función, ¿verdad? En hacer el rol de comunicación o en el rol de formación y capacitación o en el rol de conectar a los sponsors para construir esa narrativa y esa historia de cambio, o en el rol de coach o de mentor cuando se presentan resistencias, ¿verdad? O en el rol del consultor cuando está aconsejando, cuando está recomendando o cuando está midiendo cómo efectivamente le está dando traccionalidad a lo que efectivamente está pasando. Pero creo que independiente de las caras que pueda tomar esto, para mí lo que está por encima y la gran sombría de esto es que generalmente la función de recursos humanos es cuidar el lado humano en los procesos de cambio y hacer que no solamente sea técnico, viene la implementación de este sistema, toca esta iniciativa, ahora nos vamos a ir con esta estrategia, ahora este proceso se desarma, ahora esta política entra, sino es pensemos qué hay que hacer con las personas, viéndolo desde el lado de las personas para que sea más fácil la adaptación. Buenísimo. Y escuchándolas a los dos me fui al nuevo modelo de Ulrich, donde dice que hay que agregarle valor al stakeholder en vez de estar solo pensando en temas de HR. Así que veo la conexión. Y la siguiente pregunta es, y usted la usó de ya el último, el tema de ir monitoreando, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿qué no le toca a RH? Y creo que por ahí va también usted narrando que definitivamente no es parte de RH y que ya le toca a un project manager, a un líder técnico, al sponsor de... Entonces, tal vez para que puedan entendernos que definitivamente no debería ser parte de la responsabilidad de RH en un proceso. Yo creo que la gestión del proyecto, como decía Mel, no es de RH, menos que el proyecto sea de RH, ¿verdad? Obvio. Zapatero a tu zapato, decía una señora con la que yo trabajaba. Entonces, seguramente la gestión del proyecto no le corresponde. Creo que si bien es un promotor, no necesariamente, a veces uno o muchas empresas creen que con el patrocinio de RH es más que suficiente y yo creo que no debería de ser el patrocinador por excelencia. Yo creo que el patrocinador por excelencia debía ser la cabeza de la organización, ¿verdad? ¿Qué no le corresponde? Yo cuando oí a Mel hablar de lo del guardián, me gustó porque pues el guardián sí cuida y el guardián tiene algunas funciones, pero tampoco todas, ¿verdad? Y creo que hay un tema de gestionar la transición en el 1 a 1 que creo que le corresponde al líder de los equipos impactados. Si bien recursos humanos puede acompañar, puede dar herramientas, puede dar consejos, técnicas, el que tiene que tener la conversación valiente con su gente, el que tiene que medirles la temperatura, el que tiene que estar detrás, es el líder.
¿verdad? Recursos humanos no tiene los brazos, la fuerza, la capacidad de estar en el 1 a 1 con las personas que están siendo impactadas. Y tampoco tiene la confianza muchas veces, porque el que está ahí en el día a día es el líder. Y el que conoce a su gente, pues es el líder. Entonces creo que eso no es algo que le corresponda a RH. Y en muchos procesos a veces es, por favor, habla con Juan, porque Juan se está resistiendo. ¿No? Claro. Habla tú con Juan. ¿Verdad? Total. Sí, totalmente. Creo que el rol que no le corresponde es el de subvencionar los otros roles que no se están haciendo. Sí, lo que nadie quiere. Ese es el rol que no le corresponde a RH. Bonita traducción. Entrar a batear y entrar a subvencionar cuando el otro no está haciendo su papel. Sí, creo que es lo más común de ver justamente, y creo que son los ejemplos que tú traías y que no quiero ser repetitiva, pero es cuando el RH es el que se para frente a la organización a dar el mensaje. Sí. No, correcto. No, si me vas a hablar de cómo va a cambiar el modelo de operación, si me vas a hablar de cómo va a cambiar el abordaje con los clientes en el mercado, no es a RH al que le corresponde, porque no es quien quiere ser, porque no es quien la organización quiere escuchar. Y necesita escuchar. No porque RH no tenga la credibilidad o no porque, y de eso lo podemos abordar más adelante, pero es que yo quiero poder conversar esto con mi líder, con quien es cercano a mí, quien me va a evaluar, con quien yo tengo que definir mis objetivos, quien me tiene que dar claridad de mi rol, claro. Quien es el experto en el tema. Entonces, en definitiva, el rol del líder no le va al RH, el rol del sponsor no le va al RH. Y ojo, también el rol del mesero o el caterer, ¿verdad? Perdón. Pero es que a veces la contribución del HRBP no o es de tomar recursos pedido. Humanos no es tomar pedido, no es buscar un proveedor, no es hacer una orden de compra y no es asegurar que el coffee break esté rico. Sí, o sea, ¿verdad? Wow. Yo creo que realmente eso tampoco le corresponde. Y tristemente muchas veces eso es en donde RH se siente más cómodo o en donde le dejan entrar a sumar. Sí. En hacer la planeación, ¿verdad? No es el que tiene que mandar las agendas de las 17 capacitaciones, ni el que tiene que coordinar los eventos y las invitaciones. Ajá. Es ese rol, y volvemos otra vez creo que al origen y al inicio de nuestro podcast, pero es el rol del Pepe Grillo, ¿verdad? Es el que tiene que aconsejarle al líder cuando se le está olvidando dar la cara o cuando no quiere dar la cara ante la resistencia o las dudas de la gente. Es el que tiene que recordarse al sponsor que no basta solo su firma y su fotografía, sino que tiene que poder tener las conversaciones en el 1 a 1. Sí, por supuesto, es el que calibra y gestiona al consultor, pero no es el que está nada más para ver si el consultor tiene el rotafolio listo y se queda atrás y o ni siquiera entra. Le exige cuentas al consultor, ¿verdad? O ni siquiera entra al salón porque su trabajo era tener la logística lista y ya después hace otra. El otro día fui a dar un taller y me encontré a la persona de recursos humanos barriendo el salón, ¿sí? Entonces estaba barriendo el salón, montando las mesas, montando las salas. No estoy desmeritando el trabajo, pero estoy diciendo no era el rol, dado el nivel de organización, dado el nivel del reto, dado el nivel de esa posición, etc. Y entonces, ok, estoy acá dejando todo listo, acá está el café, justamente, acá está el material, y si necesita algo voy a estar abajo. Y yo decía, no es que no es abajo tu rol, no es afuera del salón, es adentro, y es si opinando, te toca barrer, es escuchando. Y si te toca barrer porque no hay quien, ok, barre. Pero después de barrer, escuchas, te está sientas presente, y sumas. Ajá. Lee a ver quiénes son los que están levantando la mano y tienen preguntas, quiénes son los que están mostrando objeciones o resistencias. No te vayas de ese rol y de ese papel. Entonces creo que eso es parte de lo que no le corresponde al RH desde ese lugar. Y qué lamentable que a veces RH sea el que se sabotea esas oportunidades, ¿verdad? Pero como usted bien decía, barre, que estén ricos los panitos, que sea un buen proveedor de café, etcétera. Entonces, qué triste que la profesión como tal sea la que también no quiera ser parte de. Por y temas es una de comodidad. pena porque la mayoría de gente, ahora ya ha cambiado un poco porque ya hay de todo, ¿verdad? Ya es un confeti de profesiones, ¿verdad? Pero al final se supone que son expertos en la gente. Y este es un proceso 100% humano, emocional.
¿verdad? La gente no cambia acá, la gente cambia acá. Y entonces sí es súper importante poder usar ese expertise que al final es para lo que te trajeron a la organización. Porque estamos hablando también, y hablábamos creo que en el episodio de conocimiento y de habilidad, que hablábamos de aprendizaje, que el cambio es un proceso de aprendizaje. Claro. Y el experto en cómo aprenden las personas es RH, ¿verdad? Tiene técnicas, tiene herramientas. Entonces, sí es desperdiciar un talento, es enterrar el talento que se tiene, ¿verdad? Y eso debiera ser también parte del cambio. Si estamos hablando de cambio, es que en la gestión de cambio, tú también logres como RH cambiar la percepción que la organización tiene de tu rol. Claro. Y es que además de los líderes, ese RH, los dos roles que necesitan ser ambidiestros en la organización. O sea, tú decías, el RH tiene que ser experto en gente, ¿sí? Y tiene que aprender a ser experto en el negocio. También. Mientras que los líderes, por lo general, son los expertos en el negocio y están aprendiendo a ser expertos en gente también, porque no basta solo ser experto en una de las dos. Tienen que poder dominar ambas manos y ambos roles. Bien. Y pensando en eso, ¿qué barreras enfrenta RH para llegar a ese tema? Uy, yo creo que desde la historia de cómo fue, en algún momento alguien me contaba la historia de RH, de cómo había empezado la función en la universidad y me quedó tan grabado que RH empezó, muchas veces eran las esposas de los dueños de las fincas y las empresas que empezaron a hacerse cargo de los trabajadores. Hace sentido. ¿Verdad? Porque estaban desocupadas. Bueno, algunas. Y entonces, porque otra tal vez con los niños, pero que alguien me decía, me acuerdo de este profesor y decía, ¿cómo llegó RH y por qué etapas ha pasado? Entonces al principio era mucho como un rol mucho de caridad, de cuidemos, de aseguremos que tengan el uniforme o los zapatos, que se sientan en casa, que estén bien cuidados, que tengan almuercito, frijolito, tortillita. Entonces era este rol de cuidar y luego pues fue evolucionando y creo que ha pasado como por varias etapas y fases de ser este rol que cuida y que se hace voluntario para ayudar y prestar algún servicio o un cuidado, a luego pues el tema de ya cuando viene el tema de los controles y la revolución industrial en donde recursos humanos se vuelve como el custodio, ¿verdad? El controlador, el que amonesta, el que mira que si te faltó un minuto en la tarjeta, te descuento una hora. Y entonces se vuelve un rol como mucho de las relaciones industriales, ¿verdad? Del manejo de los conflictos, de las demandas, de las amonestaciones, del control, de la supervisión. Y luego ha ido migrando, se volvió un rol de dar conocimiento y viene la época de las competencias y entonces recursos humanos es el que me capacita, el que me forma. Y ha ido pasando como por varios periodos. Y yo creo que esa historia de los roles que ha tenido en el pasado, ¿verdad? Muchas organizaciones no han podido olvidar ese RH, ¿verdad? Ha evolucionado el negocio, ha evolucionado la manera de llegar al cliente, al mercado, pero no ha evolucionado la forma de hacer RH en muchas organizaciones. Y entonces RH sigue siendo la persona que paga, la que nos entrega la canasta y el pavo a final de año, ¿verdad? La que nos celebra el cumpleaños, la que organiza el convivio, ¿verdad? Y creo que esa es una de las principales barreras, esta creencia que tienen las organizaciones que han encasillado a RH en esta etiqueta, ¿verdad? Recuerdo que trabajé en una empresa que tenía un RH de primer mundo. Era súper adelantado para su época. Y cuando la empresa se vende a una familia, a un consorcio familiar, ¿verdad? En Centroamérica. Y la persona que llegó de RH deshace la estructura y dice, no, acá 3 áreas, ¿verdad? Compensaciones, agasajos y festejos. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, wow. Y todos decíamos,
¿cómo? O sea, yo renuncio mañana. O sea, yo no voy a pasar de estar sentada a la par del country manager, ¿verdad? Asesorándole en un proceso de adquisición y cómo manejar la integración de la gente a la cultura nueva, etcétera, a celebrar agasajos y festejos y el pago de la nómina. Entonces, creo que una barrera es eso, es esta imagen que nos hemos creado de RH, en donde hemos hecho a RH tan chiquito como la caja en la que lo hemos metido. Entonces, creo que es importante empezar a ver que RH tiene grandes profesionales, ¿verdad? Gente muy buena, porque a veces vemos la profesión como algo soft y no es soft. Entonces, esa es una para mí importante. Para mí una barrera que creo que está muy asociada con lo que tú decís, pero es, creo que RH no sabe en muchos casos balancear entre ser una función de servicio y ser una función consultiva, ¿sí? Entonces, cuando se encasillan mucho en nosotros somos una función de servicio, esto me pone en un lugar de yo obedezco a lo que el líder manda, ¿sí? Yo estoy para tomar pedido, yo estoy para entregar y satisfacer lo que me piden, yo estoy para, no sé, definir o implementar el proceso para que esto suceda, mientras que el rol consultivo es desde este lugar de autoridad, porque yo soy quien más conoce los procesos de gente, yo puedo asesorar al líder, yo puedo frenar al líder, yo puedo retar y cuestionar al líder, no por rebeldía ni por querer hacer el conflicto, sino porque ese líder necesita esa otra perspectiva, necesita esa otra mirada. Muchas veces en consultoría nosotros hemos dicho es que al cliente no hay que darle lo que pide, al cliente hay que darle lo que necesita, que no siempre es lo que está pidiendo. Y creo que muchas veces una barrera para RH es estar dividido entre tengo que hacer lo que me pide o me animo a retar para hacer lo que yo estoy viendo que se necesita. Y creo que desde ese lugar, en muchas organizaciones y en muchas funciones, falta ese coraje, falta esa credibilidad, falta esa autoconfianza y empoderamiento en el rol de decir, no voy a dar lo que me pide. Voy a dar lo que esta organización necesita, y lo que esta organización necesita es que yo le diga que no a este líder, o que le diga a este líder que no es así, que no podemos hacer las cosas como él dice, porque esto pone en riesgo la cultura, porque pone en riesgo el clima, porque pone en riesgo el engagement, porque pone un montón de cosas que de pronto el líder no está mirando, porque el líder está mirando el negocio, o porque el líder está mirando el cronograma y los tiempos de implementación que tiene, o porque el líder está viendo el costo. O porque tiene el ego muy grande el líder también. O porque tiene el ego muy grande, o porque tiene ignorancia, ¿sí? Porque no sabe cómo ver esa otra parte. Entonces creo que esa es una barrera de RH entre no saber cómo jugársela entre estas dos posturas. Otra que se me vino cuando te escuchaba es, a veces es un tema de no hablar el mismo idioma o el lenguaje del negocio. Y esa es una barrera súper importante, ¿verdad? Porque tú llegas con toda tu jerga de RH y tus modelos y el Ulrich y el Kirkpatrick y el no sé quién. El negocio no entiende nada de eso, no sabe nada de eso y tú no sabes hablar el lenguaje del negocio. No le sabes explicar al cliente interno, al líder, al gerente, en términos que él entienda cuál es el beneficio de la iniciativa. En términos y en datos, ¿sabes? Correcto. O sea, es el lenguaje que, como tú estás diciendo, pero además es el lenguaje de los datos. De los números también. Le falta data a RH muchas veces. Sí. Entonces creo que esa es otra que es súper importante también, ¿verdad? Hasta desde dónde llegas a hablar, ¿verdad? El líder y el negocio habla desde la racional y muchas veces recursos humanos habla desde la emocional y ya desde ahí tú no logras conectar emocional con racional. Tienes que estar en el mismo plano. Entonces creo que esa es importante. Otra barrera es que recursos humanos no se cree capaz de poder acompañar en estos procesos. Entonces sí vemos muchos que dicen, tiene que venir alguien de fuera
y automáticamente al traer a alguien de fuera se vuelven procesos muy costosos y recursos humanos no está dispuesto a asumir este riesgo o a asumir el proceso desde dentro, ¿verdad? Porque tiene la creencia de que no puede o de que no va a ser escuchado. Y me he topado con muchas personas que le digo, ¿por qué no lo hiciste tú? No, es que si no viene con acento argentino, ¿viste? No, no, ¿verdad? No nos hacen tiene caso, credibilidad. no tenemos credibilidad. Entonces, la falta de credibilidad que RH tiene, pero que también esa falta de credibilidad para mí está muy asociada a la falta de confianza que se tienen en sí mismos. Ellos mismos se hacen chiquititos y pequeñitos también muchas veces. Sí. Yo creo que otra barrera es no dominar la gestión del cambio. También. ¿Verdad? Que lo hablábamos antes de empezar a grabar. ¿Cuántas veces hemos llegado a organizaciones en donde el RH se le asigna ser el gestor de cambio del proceso y lo que hace es tercerizar a través de un consultor la función, pensando que con los 4, 10 o 15 talleres que el consultor va a dar, se hizo el trabajo de gestión del cambio. Y resulta que ese trabajo de hilvanar y de conectar entre una intervención del consultor y otra, hacer el seguimiento de lo que sucede, implementar e impulsar otras iniciativas y otras palancas que no se pueden hacer desde afuera, que solo se pueden hacer desde adentro, y no las hace. Entonces creo que otra barrera es no desarrollar los propios conocimientos y las propias habilidades que se requieren para poder gestionar los procesos de cambio. Y otra, escuchándote a la que me fui, es que a veces quieren volar solo. Y este proceso requiere de aliados, requiere de champions, de embajadores internos. Y muchas veces cuando llegamos y le decimos, ok, pero no lo vas a poder hacer tú sola, ¿verdad? Formemos gente dentro con estos skills, generemos aliados, ¿verdad? ¿Quiénes son los líderes de opinión positivos? Entonces creo que otra barrera muchas veces es la creencia de que lo tienes que gestionar solito desde RH o la incapacidad de armar una coalición y de generar, ¿verdad? Un batallón de personas que te ayuden a gestionar, ¿verdad? Ahorita que te escucho, me fui a tal vez una barrera, entonces es ver esto como una tarea y no como un movimiento que tiene que liderar. Correcto. Buenísimo. Muchas barreras realmente que tenemos que atravesar como RH. ¿Y qué prácticas vemos hoy que suman y que nos podrían ayudar a derribar estas barreras, sobrepasarlas, superarlas? A ver, yo que todo el 2024 estuve como bien metida en procesos de gestión del cambio en una organización que creo que tiene un proceso de gestión del cambio bien maduro, ¿sí? Muy maduro. Un equipo que gestiona 220, 250 proyectos al año de todo tipo. O sea, desde transformaciones organizacionales, reestructuras, cambios de procesos, innovación en productos. Sus prácticas, pues primero es tener la metodología bien definida, ¿verdad? Y como tener herramientas ya muy bien definidas, en donde ahí, así como el ABC, es el mapeo de riesgos, el mapeo de stakeholders, ¿verdad? El mapeo de audiencias, el mapeo de impactos. A partir de eso, a ver, cuando yo tengo claro a quién va a impactar, de qué manera le va a impactar esas audiencias, en dónde están paradas hoy esas audiencias en relación al proceso de cambio. A partir de eso yo puedo identificar cuáles son los impactos. Si yo identifico cuáles son los posibles impactos, luego tengo que establecer cuál es la estrategia para mitigar esos impactos. Si estoy viendo que esto va a pasar en 3 cuadras, ¿qué hago para que no pase en 3 cuadras? ¿Sí? Entonces creo que todo este orden, tener como muy bien dimensionado el cambio, o sea, dimensionado y conectado, a ver en materia de presupuesto qué significa esto, en materia de ahorro, beneficios, qué significa, en materia de esfuerzo, cuántas horas hombre le vamos a tener que meter tanto al proyecto como a la gestión del proyecto, definición de cómo esto
apalanca o cómo esto separa de las prácticas de cultura, de los valores o de los comportamientos. Identificar si esto va a ser algo que sucede en un Big Bang o si es algo que se va a ir haciendo en olas. Entonces, creo que antes de, y creo que es una tentación que muchas veces tienen las empresas, ¿verdad? Tienen la idea, empiezan a armar el project charter, empiezan a armar el cronograma, todo, y bueno, listo, empecemos. Y creo que una muy buena práctica es, momento, si esta es la idea, tenemos que evaluarla y verla en 360. Antes de entrar ya a la acción, antes de empezar a mandar comunicados, tomémonos 2 pasos para atrás para verlo como con una meta mirada y ver todo lo que hay que ver alrededor de este proceso de cambio antes de empezar a ejecutar. Creo que, en resumen, tal vez esa es como una buena práctica como que hacer yo un veo. zoom out. Sí. Ok. Y la metodología Buenísimo. robusta. Sí. De acuerdo. Creo que cosas que en mi experiencia funcionan en gestión de cambio es que gestión de cambio se tiene que volver, y yo sé que es complejo porque no todas las organizaciones tienen un budget para tener un especialista o un equipo de gestión de cambio, pero si no es posible tener un área, tiene que haber alguien por lo menos que tenga el double hatting o el doble rol, o sea, tiene que haber un accountable interno, porque parte de lo que nos pasa a veces es, bueno, ¿y quién nos va a recibir? ¿Quién es la contraparte que nos va a recibir cuando nosotros nos hayamos lucido en nuestros talleres, en nuestros conversatorios, en nuestros clubs de cambio y todas las ideas que se nos puedan ocurrir? Y muy rara vez las empresas tienen quien lo reciba. Y a la persona que te ponen no tiene las habilidades, no tiene la credibilidad, no tiene la influencia, no tiene el respeto, no le va a dar el tiempo. Entonces creo que tener una contraparte, ¿verdad? Que de verdad, pero no nada más la que te va a convocar a la gente al taller o la que te va a poner, no sé, los cubiletes en el coffee, sino la que de verdad se va a quedar, se va a entrenar contigo. Entonces, una muy buena práctica y algo que nosotros recomendamos es danos a alguien para que chupe rueda, para que aprenda, para formarla, para poder hacer esa transferencia de know-how. Esa es una práctica que yo creo que funciona bastante bien. ¿Qué más? Una buena práctica para mí es un gerente de recursos humanos que te tiene la correa apretadita. O sea, que no te da total libertad, que a nosotros no nos gusta, a nosotros nos encanta que nos dejen correr y hacer y proponer. Pero digamos que yo he visto que en las empresas exitosas, el gerente de recursos humanos se mete también a participar, se mete a sumar. Co-crea contigo, codiseña. En algún momento tuvimos a alguien que dije, oye, yo en esta segunda ronda, tuvimos 2 rondas con esa empresa, en esta segunda ronda yo sí quisiera tomar un rol más activo. Ahora que ya viví la primera, a mí sí me gustaría facilitar, me gustaría estar más involucrado. Entonces, esa también es una práctica importante, un gerente de recursos humanos que codiseña, co-crea, co-facilita, se involucra y que trabaja hombro a hombro con el equipo consultor. No dejar al equipo consultor. Yo he tenido procesos de gestión de cambio en donde, o sea, he llegado a la empresa, no hay nadie que me reciba, yo entro como Pedro por mi casa, yo me presento con la gente, yo doy el taller. Es más, yo he tenido hasta que firmar mi pase de salida porque no hay nadie de recursos humanos en la oficina y he tenido que falsificar la firma para poder sacar el automóvil del parqueo. Entonces, creo que esta práctica de métete, empápate y suma es una práctica importante también. Sí, yo creo que entender que gestión del cambio es una capacidad organizacional, ¿verdad? Así como hay que desarrollar, no sé, el pensamiento financiero, así como hay que desarrollar la capacidad de retroalimentar o de liderar, hay que desarrollar en las organizaciones por completo la capacidad de gestión del cambio. Porque tú hablabas de la historia de recursos humanos y las tendencias, ¿verdad? Y lo que va sucediendo en el tiempo. Creo que algo que es evidente es que los cambios van a continuar. No hay manera de que las organizaciones lleguen a un punto en donde digan, listo, ya nos estabilizamos, no vamos a cambiar absolutamente nada en los próximos 15 años. Eso no ha pasado ni va a pasar nunca. Por el contrario, y lo hablábamos también, por el contrario, cada vez más las organizaciones se meten a hacer 75 cambios al mismo tiempo. Y a los 2 meses, a los 6 meses están haciendo otros 25 cambios y todos están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto,
toda la organización debería de aprender a navegar, a gestionar, a adaptarse y a asumir rápidamente los cambios. Entonces creo que una buena práctica es pensar que esto no puede quedarse concentrado en 10 roles y 10 personas. ¿Sí? O sea, no es la de RH y la de comunicaciones y el de informática y el no sé quién los únicos que deberían de dominar esto. Esto debería ser un proceso evolutivo donde sí haya personas que tienen el know-how y lo van liderando, pero van enseñando y van formando la capacidad para que luego cualquier persona que traiga una iniciativa, cualquier proyecto que esté hecho desde ingeniería y mantenimiento hasta producción o el corte o el taller, pueda pensar en su proyecto, pero al mismo tiempo esté pensando en cómo lo hago para abordarlo desde el punto de vista de gente. Sí. Entonces creo que una buena práctica es pensar que hay que desarrollar la capacidad a nivel organizacional como un todo. Sí. De plan, de acuerdísimo. Es más, hasta desarrollarlo antes de que el cambio más importante, Caro, te agarre con el dedo en la puerta. O sea, todo el tiempo debía ser parte del pensum de formación como una capacidad transversal a desarrollar, y si tienes una universidad corporativa, ahí debería estar. Debiera ser un requisito para la gente que es promovida. Bueno, ¿cuánta gente no es promovida? Va a tener que liderar proyectos y no tiene idea de cómo se gestiona el lado humano del cambio, ¿verdad? Ni siquiera proyecto, es promovida y va a recibir un nuevo equipo y no sabe ni cómo abordar ese proceso de cambio con su equipo. Entonces, hola, ¿qué tal? Ya llegué y listo, vámonos. Correcto. No, hay una curva, hay un proceso, hay una construcción, hay un ciclo en eso. Y poder igual, o sea, si lo vas a tener inmerso ya en tus programas de formación y de desarrollo y de promoción interna, mételo en tu adquisición de talento como una competencia importantísima a traer, ¿verdad? Si ya traes gente chispuda, ágil, consciente, madura emocionalmente, que ha vivido este tipo de procesos en otro lugar, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Y ahorita que las escuchaba me acordaba de CAP. Y en CAP tenían una práctica donde había un partnership con Workforce. Y el tema era ver, ok, ¿qué tan cargado va a estar el equipo que se sale de la operación para ir a implementar el cambio? Entonces, ¿cuánto vas a sobrecargar a este equipo? Entonces venía el análisis para empezar a ver desde el lado humano, cuidar tu burnout, cuidar que efectivamente no fueses a estar con temas de salud. Y es, ok, esto va a ser parte de tu promotion path, que a veces también es donde nos tenemos que salir de la caja como RH para pensar, ok, esto es una oportunidad de crecimiento para qué. Entonces, ¿qué tenemos que ir a llenar? La parte baja de la pirámide. Entonces, toda esta parte creo que también puede ser algo que puede sumar para RH desde el lado servicio, operacional, táctico que usted traía, la parte del aprendizaje, desarrollo. Y me lleva a preguntarles. Perdón, Cris, una cosa más en buenas prácticas, porque conecté ahorita con lo que usted dijo. Incluso en empresas de diferentes tamaños. El año pasado yo tuve oportunidad de escucharlo de vuelta en empresas desde pequeñas, digamos, hasta muy, muy grandes. Se están formando estas unidades de transformación, ¿verdad? O estos equipos de transformación. Que no están tomando en cuenta la gestión del cambio en la unidad. Entonces se forma la unidad con 2 o 3 expertos, con PMOs, ¿verdad? Con gente que va a gestionarlos, pero desde el lado técnico. Y no están poniendo en esas mismas unidades de transformación expertos desde el lado humano. Total. Me encanta. Y yo tengo una práctica más que se me ocurrió ahorita. Y es que una buena práctica en las empresas que son o que ya nos llevan una buena ventaja haciendo gestión de cambio es, o por lo menos yo recuerdo cuando trabajé en Shell, que no le das a la gente solo lo que va a necesitar post cambio. Porque muchas veces es como, bueno, pero ya te di todo el entrenamiento en el SAP y ya te di todos los manuales y ya te di todos los tutoriales en YouTube y ya te puse al consultor uruguayo y que te diga cómo usar el sistema. Sí, pero una buena práctica es no. Nosotros, la gran mayoría, ahorita me acordé, de cursos de gestión de cambio no tenían nada que ver con la naturaleza del proyecto. Tenían que ver con el manejo de la emoción, tenían que ver con el manejo de la motivación, con cómo yo me voy a gestionar las 2.500 prioridades que tengo y mi chance y este proyecto de cambio.
con cómo cuidar mi energía, con cómo salir a tener una conversación valiente para pedir ayuda cuando yo ya estaba hasta acá a punto de tirar la toalla. Entonces creo que una buena práctica es que no acompañas nada más en lo que se va a necesitar post implementación, sino que cuidas mucho el cómo se hace la implementación. Sí. No es el proyecto, ¿verdad? Es la vida. Es la vida. O sea, te estoy entrenando para la vida. De hecho, uno de los talleres que dábamos se llamaba taller de plan de vida, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Cuando se implementaban proyectos de desincorporación, o sea, ¿qué vida quieres llevar? Y habían procesos duros, ¿verdad? Te decía, mira, a partir de mayo del 2026 ya no te voy a necesitar, pero quiero que te quedes de aquí a mayo del 2026 porque el business as usual no puede parar. Ok, ¿cómo te acompaño en ese proceso para que te quieras quedar? Sí, te voy a dar un bono. Sí, pero hay gente que decía, yo no aguanto la incertidumbre, yo me voy. Entonces, ¿cómo cuidas el corazoncito de la gente también? Y para mí como la frecuencia cardíaca mientras estás en la carrera. No al final de la maratón, bueno, no me morí de un infarto. No, a ver, durante la carrera, ¿cómo cuidas de la gente? Bueno, ahora sí que nos iba a preguntar. No, me quedé picado con el tema de la oficina de transformación, ¿Sí? porque definitivamente sí es triste ver que vinculemos solo transformación a tecnología. Sí. Y ese es uno de los grandes componentes. Y me lleva a, entonces, ¿qué competencias y qué recursos necesita RH para poder afrontar este tipo de situaciones? Está buena esa. Bueno, quitando el conocimiento técnico en materia de gestión de cambio que pueda casarse, nosotros usamos mucho ProSci, pero igual hay muchas fórmulas, lo hablábamos hace un ratito, hay muchos modelos de gestión de cambio. Creo que obviamente pues eso para mí es como un given, pero yo creo que para mí lo que traía Mel del Pepe Grillo me gustó, o sea, poder ser ese observador silencioso, bueno, primero para captar y luego ya no tan silencioso para confrontar, hablar, picar, incomodar muchas veces. Entonces creo que esa capacidad de ser la voz de la conciencia de la organización y la voz de la gente también, que no se atreve o no puede externar todo esto que le está pasando frente al cambio. Tuvimos hace poco un proceso con un cliente en donde la gente no estaba comiendo porque era tal la sobrecarga que a la gente no le daba tiempo de moverse a la cafetería. Había que tomar un bus y caminar mucho y la gente entonces no comía. Habían varias personas que estaban enfermando y la gente salía tan tarde que no encontraba transporte público. Entonces, muchas veces se quedaba a dormir en la oficina, ¿verdad? O entre, digamos, no sé, alguna bodega o espacio, porque no tenía cómo regresarse. O tenía que caminar a casa y entonces dormía 2 horas. Y la organización no lo había visto, el equipo implementador no lo había visto. Y en uno de estos espacios que provocó y que generó recursos humanos salió. Entonces, que recursos humanos pueda hacer esa voz, ¿verdad? De la gente que de alguna u otra manera está siendo afectada o que no tiene la jerarquía, el canal o el volumen de llegar a los que están arriba y que son los tomadores de decisiones. Esa para mí creo que es una habilidad súper importante. Ser ese Pepe Grillo y esa voz de la conciencia. Para mí, tienen que tener mirada holística, ¿verdad? O sea, tienen que tener la mirada del sistema, tienen que poder ver a todos los niveles, en todas las capas. Y pensaba, tienen que tener como gestión de stakeholders, ¿verdad? O sea, sí, yo pensé en un influencer. Yo pensé en influencia, en persuasión, ¿verdad? En todos los niveles de stakeholders. O sea, así como tiene que ser capaz de ponerse las botas y el casco para ir a hablar a la operación, tiene que poderse poner el saco y los tacones o la corbata para ir a hablar a la junta directiva o al primer nivel, así como tiene que hablar con el financiero, con datos y con números, tiene que hablar con la persona que está resistente y conectar con el corazón. Entonces es la capacidad de hacer este liderazgo situacional, ¿verdad?
de poderse adaptar a sus audiencias sin descuidar ninguna, pero sabiendo muy bien cómo tiene que influenciar y persuadir en cada una de ellas. Y para mí tiene que ser valiente. Sí. Huevudo. O sea, tiene que tener los pantalones bien puestos, ¿verdad? Para poder, sin asumir partidos, porque a veces también esta es la creencia, es que recursos humanos siempre se pone del lado del colaborador. No, a ver, a veces va a tener que ponerse del lado de la gerencia, a veces va a tener que ponerse del lado del equipo implementador, a veces del lado del proveedor o de la comunidad. Y o va a tener que ser el mediador entre esos intereses, y más que ponerse del lado de alguno. Y tiene que ser valiente y no tiene que tener miedo de traer, de decir, de opinar o de ser visto como impopular, ¿verdad? A veces pues hay que sacrificar popularidad en favor de un proceso de cambio, ¿verdad? En favor de un bien mayor. Entonces, para mí sí, tiene que ser valiente, porque a veces lo que pasa es que yo estoy, y hace poco en un taller alguien decía, es que yo no sé qué decir y todo el tiempo estoy pensando que si digo mi rol o mi puesto corre peligro. Entonces, prefiero quedarme callado que arriesgar el pellejo. Y esa no puede ser la postura, ¿verdad? O sea, hay que ser valiente. Para mí tiene que ser el maduro de la sala. Tiene que ser el maduro de la sala, tiene que ser el consciente de la sala y tiene que ser el mediador de la sala muchas veces. Creo que el RH, ninguno debería, pero creo que desde su rol, el RH es el que más tiene que tener dominado a su ego, ¿sí? Y el que tiene que actuar desde este lugar de verdadero servicio y verdadero propósito para que cuando los egos se encuentren en la sala, para que cuando la inmadurez o el analfabetismo emocional se encuentre en la sala. Cuando bajen los canastos. Cuando cada quien pelee por su propia agenda, ¿verdad? Cuando cada quien de los otros roles o de los otros protagonistas no encuentre un punto en común y un punto de equilibrio, puede ser el RH el que modera, puede ser el RH el que pueda mediar y el que pueda llamar otra vez al orden y la coherencia del propósito al final por el que se están haciendo las cosas. Y con todo lo que están Unicornio, trayendo, sí, eso es lo que iba a decir, con todo lo que están trayendo a la mesa, pareciese que RH tiene que ser una biblioteca de competencias ante la parte de gestión de cambio. Y eso me lleva a preguntarles, entonces, ¿qué errores hemos visto que cometen durante estos procesos? ¿Cuál es el error más común? Llamémosle, vamos a darle publicidad aquí ¿cuál es el error favorito de RH, el cual se repite y repite tal vez de una forma inconsciente durante estos procesos? Para mí, tercerizar la responsabilidad y el rol que le corresponde. No meterse, iba a decir yo, que es lo mismo. Sí. No hacerse dueño y no ser valiente. Te toca defender muchas veces cosas con las que quizás no estás de acuerdo, ¿verdad? Y para mí algo que sí no se vale es decir, don't shoot the messenger, ¿verdad? Yo solo soy el mensajero, esto viene de ahí arriba, y trasladar para arriba o para afuera la responsabilidad, para mí no se vale, ¿verdad? O sea, si no te gusta, hazte responsable. Y si eres experto en gestión de cambio, gestiona tu propia transición primero, pero no se vale que salgas a decir que esto no es tuyo. Otra cosa que para mí es un error es hablar mal de lo que se está haciendo. Pero hablar mal de lo que se está haciendo con los que están siendo directamente impactados. Desde la crítica y la queja, y no en un foro en el que tú llegas y dices a los líderes, mira, me preocupa, es muy diferente que tú llegues a decir, mira, esto me preocupa, nos estamos equivocando, traigo estas propuestas, y lo hagas, digamos, en un comité pequeño, a que tú seas parte de la gente que contamina. Eso no se vale. Sí, como la empatía está... que genera más victimismo. Yo los entiendo, yo también, yo tampoco estoy de acuerdo, pero ¿qué le vamos a hacer? Pobrecitos, pero ¿verdad? Sí.
Cabal, eso no se vale. ¿Qué otro error? Creer que la gestión de cambio es un suceso y no un proceso. He tenido gente que me llama y me dice, vamos a implementar mañana SAP. Y yo, ¿cómo mañana? No, pues no mañana, el lunes. O yo, hoy es martes. Hágame gestión de cambio. No, eso no se puede hacer gestión de cambio en 3 días. O sea, mejor ya no hagas nada, ahórratelo, no va a servir de nada lo que hagas. Entonces, pensar que con un encuentro, con un taller, ya lo resolviste. ¿No? Pensemos positivo. Y ahora, ¿qué sí hacemos bien en recursos humanos? ¿Cuáles son esos aciertos que efectivamente también tenemos que nos han dejado? Wow. Porque también nos hemos topado con clientes que algo están haciendo bien y que sí tienen esa Yo creo que lo apropiación. que yo había dicho, esto de los HRs que se involucran, que codiseñan, que quieren ser parte del proceso, que participan, que se involucran, para mí eso es un acierto. Yo creo que la gran mayoría de los HRs tienen un genuino interés y una genuina preocupación por la gente, ¿verdad? Creo que la mayoría, o quiero pensar que la mayoría de quienes actuamos o hemos actuado en RH es porque tenemos vocación hacia la gente, ¿verdad? Entre tareas, procesos, etcétera. Y gente, creo que ahí es en donde encontramos nuestra vocación. Y si no es así, pues ojalá que puedan encontrar espacio en otro lugar más apegado a su vocación. Pero creo que algo acertado es que genuinamente hay interés. Creo que hay buena intención. Creo que hay preocupación y voluntad. A veces el error o el reto está en cómo traducirlo en prácticas, en cómo traducirlo en una presencia, en cómo traducirlo en una contribución. Pero creo que el genuino interés existe. Yo en las experiencias que he tenido, creo que algo que he visto que muchas empresas hacen bien es ponerle creatividad al proceso. Yo creo que a veces la gestión de cambios se ve como algo como sumamente aburrido, como la gestión de proyectos. Juicio mío, mentira, la gestión de proyectos no es aburrida, pero digamos que como muy metódica, muy técnica. Y más cuando disponen usar estos GANs que no se pueden imprimir porque necesitas un plotter de arquitecto para ver el cuadrito. Como que se vuelve un poco mecánico, técnico, hasta complejo muchas veces. Hay metodologías de gestión de proyectos de, 90 pasos, ¿verdad? Entonces, la gestión de cambio no tiene por qué ser así. Y yo en algunas empresas he visto que cuando se usa adecuadamente el sentido del humor, cuando eres creativo en los materiales, en los canales que utilizas para hacer las comunicaciones, en la forma en la que divulgas el cambio, en la forma en la que le das continuidad y seguimiento, en los nombres que le ponen a los proyectos, esa creatividad hace una gran diferencia porque la gente deja de verlo como algo amenazante y que da miedo y se relaciona desde un lugar distinto con la iniciativa. Entonces, creo que la creatividad es una práctica y un acierto positivo en muchas de las organizaciones en las que he trabajado procesos. Creo que un acierto también es ir aplicando las lecciones aprendidas, ¿verdad? También hemos acompañado organizaciones que en cada ciclo de proyecto o en cada ciclo de un momento de cambio van incorporando las lecciones aprendidas, ¿verdad? Entonces, de pronto lo que hicimos hace 3 años funcionó de esta manera, pero no funcionó esto y por eso ahora queremos corregirlo, por eso ahora ya sabemos que el abordaje es otro, por eso ya sabemos que esto se hace de esta manera o que requerimos más tiempo o más anticipación para esto, ¿verdad? O requiere más seguimiento. Entonces, cuando ya han tenido varias experiencias, el poder ir incorporando las lecciones aprendidas es una buena práctica y un buen acierto. Y algo que he visto como acierto que va sumado a eso es celebrar cuando algo salió bien. Yo sí he estado en procesos en donde hay una graduación del cambio, ¿verdad? Al final es como, bueno, lo logramos, se celebra, se puede premiar a las personas que, ¿verdad? De alguna manera dedicaron un tiempo extra, que fueron usuarios clave en el proceso. Y
Y de hecho, ahora donde me fui es a que en una de las empresas, en un cambio grande, recuerdo que la gente trabajaba viernes y sábado, y entonces había Pizza Friday, había ¿verdad? Idas al cine costeadas por la empresa al salir el sábado al mediodía de la empresa. O sea, había como reconocimiento. Incluso creo que armamos hasta como una economía de fichas en donde cada hito o milestone que iban logrando se iban sumando puntos que podían después cambiar por premios, y esos premios los habíamos hecho una encuesta para ver qué les gustaría recibir como premio, porque también a veces la gente dice, un pachón más por todo esto. No, gracias, tengo 20 pachones, ¿verdad? Entonces, como que esa es una práctica y un acierto que yo he visto en muchas empresas en donde se da el espacio para reconocer y celebrar. Y desde tal vez ya sacándome un poquito de esto, desde su rol de RH, ustedes que han pues, obviamente estado en organizaciones grandes, etcétera, ¿cuál ha sido su lección de gestión de cambio favorita o la que más atesoran y que más les ha dejado para hoy en día poder acompañar desde otro lugar, desde otra posición a organizaciones en este proceso? Yo conecté con dos que hacen una, ¿sí? Okay. Porque fueron dos situaciones totalmente opuestas que me refuerzan la lección aprendida. Mientras estábamos hablando, conecté con un proceso que viví estando en Brasil. Era un proceso de reestructura, ¿sí? Y en ese proceso de reestructura, evidentemente, se iban a eliminar posiciones e iban a salir personas de la organización, ¿sí? Y mi rol y mi función se llamaba proyectos especiales. Que veía todo el tema de cultura y veía todo el tema de gestión del cambio de procesos o de proyectos importantes. Entonces, ya pues tenían el listado de las personas que iban a salir, etcétera. Estoy hablando de por lo menos 10, 12 años menos, ¿verdad? O sea, finales de mis 20, principios de mis 30, entonces todavía como con esta rebeldía y como con esta insatisfacción de la necesidad siempre de justicia que yo hablaba en alguno de los episodios, etcétera. Y yo estaba verdaderamente con la frustración de ¿por qué tenemos que despedir a esta gente? O sea, no es justo. ¿Por qué no las vamos a reubicar? ¿Por qué no ¿por qué vamos a hacer el anuncio de esta manera, etcétera? Y en ese momento mi jefe, que era el presidente de la organización, me decía, no está conforme, ¿verdad? Y yo, no, estoy totalmente inconforme. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto de esta manera? Y me dijo, sí, yo entiendo la inconformidad. Búsquele forma, ¿verdad? O sea, si es su problema y su inconformidad, búsquele solución. Hágase cargo, no me traiga el problema, ¿verdad? Entonces, empezar a conectar con otros business partners de otras unidades de negocio, de las otras agrupaciones, empezar a mover y decir, a ver, ¿cómo reubicamos este talento? De pronto no todos, y tal vez no todos son talentos, pero ¿cómo minimizamos este listado simplemente porque alguien dijo estas son las posiciones que se reducen y por lo tanto estas son las personas que vamos a dar de baja, sin hacer como el análisis de, pero de verdad queremos prescindir de toda esta gente? Y al final empezó como un movimiento, líderes también empezaron a buscar otras posiciones y al final a las personas que se les anunció que su posición iba a ser eliminada, al cabo de siempre les daban como mucho tiempo, todo se anunciaba y se hacía con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? Al cabo de 2 meses, 3 meses, todas las personas sin excepción se habían reubicado o tenían un lugar hacia donde ir en el momento en el que la función ya se fuera a eliminar. Luego otra experiencia mucho más reciente, mucho más cercana, en donde no pasó esto, en donde eso mismo que pasó hace 10 años, 12 años, no pasó. Entonces fue como, ok, este es el listado, bueno, este es el listado. Listo, empecemos a organizar y esta es la ejecución, etc. Cuando ese listado sube como a los siguientes niveles de la organización, dicen, ¿por qué nadie revisó ese listado? ¿Cómo es posible que esta y esta persona las vamos a dejar ir? O sea, o porque son talento o porque
han sido tan leales en nuestra organización que no les podemos pagar de esta manera, o están tan jóvenes en nuestra organización que no les hemos dado oportunidad realmente de mostrarse y hacer las cosas porque estamos tomando decisiones simplemente porque la estructura ya no tiene esta función. Entonces fue una jaboneada, fue una regañada por no haber hecho ese proceso. Claro. Entonces cuando veo las dos digo, para mí la lección es, y por eso lo traía al principio, recursos humanos es el guardián de la gente. ¿Sí? Y la lección aprendida es, Búsquele. te toca hacer tu papel como guardián de la gente y buscarle. ¿Verdad? Buscarle la manera a que la gente esté bien, cuidando la organización, pero es que si tú no cuidas a la gente, si ese es tu rol como RH. Que indirectamente estás cuidando a la organización, porque Correcto. el costo de ir a traer después reemplazos, etcétera. Sí, genial. Yo tengo dos. Me fui cuando trabajé para la petrolera que se cerró, finalmente terminó cerrándose. Yo venía de una empresa de consumo masivo súper linda y tenía como 2 meses de haber entrado a la organización y como 21 años, 22 años. Y recuerdo que a los 2 meses se venden como 9 países. Y yo como, nunca en mi vida me imaginé que las empresas se podían vender así. Y yo decía, Y por país. ¿cómo? Ajá, ¿cómo así? Y entonces el proceso fue bien duro porque yo decía, o sea, vendieron a toda la gente, amanecimos con este comunicado de a partir de tal fecha ya no, así que verá, reciba lo que tenga que recibir, súper frío. Y yo decía, ¿por qué me salí del otro lugar? Si tengo 3 meses acá y cómo así. Y a partir de ese momento, todos los meses había una estructura nueva, una revisión de portfolio que significaba te estamos analizando para ver si te vendemos o no. Y empieza como esta montaña rusa. Y yo me recuerdo que en la mañana yo le daba a la gente su entrenamiento en cómo hacer su CV y en la noche yo tenía que hacer el mío porque yo no tenía tampoco mi puesto asegurado. Y yo estaba en resistencia, o sea, decía, no, esto no me parece justo. Yo tenía que dar los talleres de plan de vida, yo tenía que ir a dar todos estos talleres y yo estaba realmente, o sea, haz de cuenta como que el novio me hubiera dejado, o sea, me hubiera traicionado, o sea, se me había caído del pedestal la compañía. Entonces, la lección que aprendí es que si tú no estás bien, tú no puedes ir a generarle bienestar o tú no puedes ir a gestionar lo que tú no has gestionado dentro. Entonces, me tocó hacerme cargo de mí y decir, ok, no, yo voy a ir a hablar con alguien, yo voy a ver cómo resuelvo. Y gracias a Dios tenía un mentor súper lindo y lo pude traer y lo pude hablar y pude hacerme cargo de mi emocionalidad porque es muy difícil gestionar la emocionalidad de otros si tú no estás gestionando la propia. Entonces esa para mí es la primera. Y la segunda es en esta misma compañía, ¿verdad? Cuando estábamos en una convención y hacen un anuncio muy fuerte de cambio. Y la gente que estaba recibiendo la noticia era el equipo de cultura y gestión de cambio, éramos los de recursos humanos, éramos los expertos. Y la lección es allí, no importa que tú seas el gurú, al final eres humano. Igual te duele, igual te choquea, igual te impacta. Y por mucho conocimiento o habilidad que tengas, siempre vas a necesitar de un tiempo para digerirlo, para entenderlo y para hacerte cargo. Entonces, creo que lo que tenemos que entender y la lección para mí es la gente no se te va a resistir por maldad y generalmente te va a parar diciendo que sí, es muy poca la que se va a bajar del barco, pero le tienes que dar el tiempo y el espacio para que se pueda hacer cargo de su proceso y no puedes apresurar ese proceso, ni puedes evitarles el proceso por el que tienen que pasar. Entonces esa es la otra con la que me quedo. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias a ambas. Un magnífico episodio. Por favor, déjenos en los comentarios algún reto que han tenido, algo que nos quieran narrar, alguna problemática de RH, su propia experiencia. No se olviden de seguirnos en redes, en todas las plataformas de Spotify, YouTube, etc. Esto fue Hilos de Conciencia, episodio 9. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Bye.